Uno de los objetivos de este canal es servir de memoria histórica de las monedas que hemos tenido, y hoy vamos a revisar una vieja moneda para conocer sus detalles, pero sobre todo su precio real, y si es que la tienes, para que sepas cuánto vale. Quédate hasta el final del video para que conozcas toda la información de la moneda de 5 pesos de 1985. Esta moneda que tenemos aquí, ¿tú recuerdas haberla usado o la reconoces? A veces pasa el tiempo y comenzamos a olvidar las monedas que hemos tenido en nuestra existencia. O quizá eres de una generación reciente, pero te gusta coleccionar monedas y te preguntes qué historia tendrá esta pieza. Pues déjame decirte que esta es de las últimas monedas previas a la reforma monetaria del 93, cuando el peso perdió 3 ceros. ¿Sabías que esto había ocurrido en México? En 1993, el antiguo peso perdió 3 ceros y entraron en vigor los nuevos pesos. Pero previo a esto, las últimas monedas de 5 antiguos pesos fueron acuñadas. Esta es una de ellas. Revisando el catálogo de monedas, podemos ver que se acuñó en 1985, 1987 y 1988, con tirajes de 30 millones, 82 millones y 76 millones respectivamente. Y esa fue la última vez que se acuñaron monedas de 5 antiguos pesos, ya que luego de la reforma, esta moneda pasaría a valer tan solo 5 milésimas de un peso. Aún así, esta pequeña moneda es aún recordada por muchos veteranos de la época y por las nuevas generaciones que practican el coleccionismo y la numismática. La moneda, como podrás ver, es muy pequeña, está hecha de latón y muchas veces el latón es confundido con el bronce. Sin embargo, es una gran diferencia entre estas dos aleaciones. El bronce generalmente contiene más cobre entre sus componentes, es más resistente y más caro, un material un poco más noble, por decirlo de alguna manera. Y el latón, por el otro lado, es un metal más económico y su ventaja es que es muy brillante, con tonos amarillos que recuerdan ligeramente al oro. La moneda es bonita independientemente de qué tanta nobleza haya en su material. A mí me gusta mucho cómo luce. Entre las cosas que más me gustan es, además de su color y brillo, su diseño. En grande tenemos la denominación de 5 pesos a la derecha y me gusta mucho cómo notamos un contorno en el número y adentro el cuerpo está relleno con una especie de malla que le da una vista atractiva. Es algo que a mí me gusta mucho. Luego, al lado izquierdo, tenemos la fecha de acuñación, que sabemos, por lo que ya dijimos, que solo se acuñó en 3 años. Y esta que tenemos es del primer tiraje del año de 1985. Bajo el año tenemos el signo de pesos alargado, dando muy buen aspecto, y bajo él la ceca de la Casa de Moneda de México, con una M alargada a lo ancho que me gusta también. Todo el diseño es rematado por una gráfila escalonada en forma de greca que rodea toda esta cara. ¿Ustedes qué opinan? Dicen que a veces menos es más, y creo que aquí podría aplicar esta frase. Lo siguiente que vemos es que al inclinarla muestra un canto estriado continuo. Esta moneda no está del todo conservada, pero aún así se aprecia aún bastante bien. Y si la giramos por completo, podemos ver el escudo nacional mexicano. Aún en este tamaño luce muy bien esa águila devorando a la serpiente desafiante, tomándola con el pico y con una de sus garras, y con la otra posada sobre el nopal, el cual tiene algunas tunas por ahí y que crece en esa representación del islote y el lago. En el semicírculo superior la leyenda de Estados Unidos mexicanos y en el semicírculo inferior una rama de laurel y encino entrelazadas con un listón que sabemos que es tricolor. Aquí vemos que la gráfica ya no es escalonada, sino es una gráfica de orlas, justo en el borde al lado del listel liso. Algo que no mencionamos es que esta moneda pertenece a la familia A de monedas mexicanas y tiene un diámetro de 17 milímetros y un peso de 3.1 gramos de latón, como ya lo habíamos mencionado. Antes de esta moneda circuló la de 5 pesos de Quetzalcóatl, que ya revisamos en un video, y antes de la de Quetzalcóatl circuló la de Vicente Guerrero, cuyo video es quizá el más exitoso del canal, por si quieren darle un vistazo. Creo que les va a gustar.
Luego de esta moneda, en 1993, tuvimos una moneda de 5 nuevos pesos, que realmente, si hiciéramos la equivalencia con los pesos antiguos, serían 5,000 pesos de los viejitos. Ahora bien, hablemos del precio de esta moneda. Sé que en muchos sitios y videos de internet les dirán que cuesta miles de pesos y que puede llegar hasta los 12,000 pesos y cosas similares. La realidad es que no, y ustedes pueden intuirlo de la siguiente forma. Si en total, en los 3 años en que se fabricó, se hicieron casi 200 millones, podemos saber que es una moneda sumamente abundante por este número. Y si a esto le agregamos que está hecha de latón, un metal que no es de naturaleza noble, podemos concluir nosotros mismos que su precio no será alto. Muchas veces incluso la compran por kilo, y si alguien la vende nueva y bien conservada, quizá la venderá en 10 o 20 pesos. Así que es falso todo eso que ven en los sitios de internet y todo eso que cuentan. Ahora bien, hay que decir que el catálogo de monedas dice que se conocen 2 piezas en acabado espejo y que estas podrían llegar a costar 12,000 pesos. Yo la verdad es que lo dudo mucho, y si fueran 2 en total en todo el mundo, sería casi imposible encontrarlas. Yo la verdad dudo que existan. Así que en resumen, yo diría que es una moneda que su valor monetario no es bueno. Sin embargo, recuerden que para una colección siempre es necesario tener una de estas, y tenemos que valorarla por sus otros atributos, para su estudio y para atesorarla por lo que representa, el final de la era de las monedas de 5 pesos antiguos. Y bueno, antes de terminar, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que es gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Gracias nuevamente por apoyar tanto el canal, y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.